Libro de los Hechos, ¿encontró? Capítulo 6, por favor. Hoy es una jornada de ayuno y oración, aunque hay hermanos que ya entraron de ayuno a partir del lunes pasado, ¿sí? De esta semana. Y hay quienes terminaron ayer y dijeron, bueno, pues mañana también tenemos ayuno, así que ya son 5 días. Y hay hermanos que están hasta el día domingo. Amén. Así que damos gracias al Señor y que el propósito sea cumplido, ¿sí? Amén. Enfoquemos siempre nuestra vida en ayuno, pero con un propósito. ¿A qué estamos queriendo llegar? Amén. Porque a veces ayunamos para bajar de peso. Y bajamos peso, como dicen algunos, que se ayuna muchas veces para tener hambre, pero no conseguimos nada. Entonces, Dios va a bendecir a aquellos que con propósito esta vez se presentaron y ustedes contentos. ¿Amén? Amén. Estamos felices, gracias al Señor. Mañana y el domingo vamos a tener 2 servicios especiales, avisen al resto de los hermanos, donde vamos a hablar sobre liberación. Y vamos a establecer algo diferente. Gloria a Dios. Vamos a pasar por unos días, terminar la serie de la enseñanza de Caleb. Vamos a dejar pasar unos días y a partir de mañana vamos a entrar con un periodo de enseñanza de todo lo que es sobre liberación. Amén. La pastora en este momento está de viaje, así que a su regreso vamos a hablar con ella para ver si el miércoles ya comenzamos con unos días de reuniones especiales, miércoles, jueves, sábados y domingo, en este lugar donde vamos a hablar todo sobre liberación. Amén. Amén. Gloria a Hay un Dios. material que se está preparando donde habla sobre las consecuencias de maldiciones generacionales, Amén. donde se establecen muchas cosas y se está dando a conocer muchas cosas. Y en ese material que estoy preparando habla sobre la maldición sacerdotal, sobre todo aquello que muchas veces inconscientemente un pastor, un apóstol o un profeta que tenga a cargo una iglesia hace en contra de la iglesia. Amén. Ahí está sobre los pecados de los apóstoles, sobre los pecados de los pastores, caigo yo en la volteada, sobre los profetas, evangelistas y maestros de la palabra. ¿Sí? Y vamos a ir, le comento así, también para que los hermanos que están en este momento sintonizándonos a través de Facebook en este momento, Amén. vayan teniendo presente para que tengan la oportunidad de conectarse, porque vamos a hablar sobre todos los pecados. En una oportunidad, no tiene nada que ver con lo que vamos a enseñar esta mañana, pero te quiero entrar en un panorama para que vayas teniendo hambre, para que puedas venir, invitar gente, ¿sí? Gloria a Dios. Escucha, muchas veces no es lo mismo, para que vos puedas entender, no es lo mismo el pecado de un laico que de un obrero. ¿A qué le llamamos laico? A un hermano que asiste a la iglesia, que no tiene función, que tan solamente es miembro de la iglesia y que es miembro de la iglesia. Es como que está teniendo una descarguita, ¿no? Pero vamos a seguir, ¿sí? Después, no es lo mismo, escucha esto, lo mismo el pecado de un obrero que de un diácono. Un obrero por lo general es aquella persona que está a prueba, nosotros así trabajamos acá, que está a prueba para el diaconado. Entra al servicio, futuro servicio de diaconado, pero entra un periodo de prueba, como algunos hermanos entraron en esta temporada, ¿se acuerdan? Y fueron promocionados, algunos, no todos, pero todavía siguen a prueba algunos. Así que usted no se ponga mal, porque si usted no fue el año pasado, está a prueba todavía. Amén. Y como dijimos en una oportunidad, el tiempo de prueba para tu futura promoción depende de vos. No es de Dios ni de tu pastor. Sos vos que determinás el tiempo de tu periodo de prueba. Y bueno, volvemos. Y no es lo mismo el pecado de un diácono que de un anciano de la iglesia. Amén. Y no es lo mismo el pecado de un anciano de la iglesia que el pecado del pastor. Y no es lo mismo el pecado del pastor que el pecado del profeta, del evangelista, del maestro de la palabra. Y no es lo mismo el pecado empiezo de abajo hacia arriba, de un maestro de palabra, de un pastor, de un evangelista y de un profeta que de un apóstol. Las consecuencias son totalmente diferentes. Y todo esto vamos a estudiar a partir de esta semana. Por eso voy a hablar con la pastora y vamos a ver si este sentido lo empecé a tener ahora en el momento de la oración que tuvimos
en la apertura. Y si tenemos el ok de la pastora para trabajar juntos en armonía, empezamos el miércoles que viene durante 4 días seguidos. Amén. Luego pasamos a un periodo de reposo, digamos, por el tema, y volvemos a reanudar el tema más adelante. Pero todo aquel que va a querer el material, una vez que termine el material, va a estar a la venta acá. ¿Amén? Va a ser bajo precio para que usted lo pueda llevar a su casa. Es una continuidad del material que ya escribí sobre destrucción de fortaleza, sobre iniquidad, y no me acuerdo qué otro tema que tengo escrito por ahí. Y todo ahora es otro sobre consecuencias de maldiciones generacionales. Y muchas veces nosotros hablamos, hermanos, sobre la maldición. Y a veces usted no sabe por qué está así. Por ejemplo, doy un nombre nomás, pero por decirlo nada más. Romina o Gladys. Ellos vienen de otra iglesia. Como para que te dé una idea. Como muchos pastores atan y maldicen a las ovejas, que Dios lo mueve o salen. Ellas vinieron porque en su congregación, según lo que nos comentó a nosotros, no había enseñanza, no había capacitación, no había un pastor fijo, y siempre quedaban solas las ovejas y no sabían qué rumbo tomar. Determinaron mudarse por necesidad espiritual, no por otro problema. Gracias a Dios, los hermanos de la otra iglesia son todos vecinos de ellos, y que hasta el día de hoy se llevan bien. Creería, ¿no? Sí. Entonces se movieron. Pero ¿qué pasa? En una situación así, muchas veces los pastores y aún los apóstoles que tienen a cargo pastores, que a su vez pastores que pastorean una iglesia, actúan de la manera siguiente: te vas, pero allá no vas a ser prosperado, no vas a ser bendecido, vas a vivir enfermo, postrado. Algunos de ustedes escucharon muchas veces ese tipo de pensamiento que se lo suelta en palabras de algunos pastores. Yo tengo el caso de un matrimonio que estaba por pasar con nosotros, con un ministerio incluido, donde íbamos a abrir una filial, y le ataron de esa manera. Le dijeron: vos te vas, pero vas a vivir necesitado, postrado, todas las cosas tiran mal. Y no le hablaron al varón, le hablaron a la mujer, porque la mujer se maneja en el área sentimental. Entonces la mujer impidió poder pasar a nuestro ministerio y abrir filiales por otro lado. Entonces muchas veces nosotros no nos damos cuenta y desatamos una palabra. ¿Me entienden? Son portales espirituales dimensionales que afectan de una manera diferente de acuerdo al rango que tú tengas. Entonces todo esto vamos a ir tratando para que usted pueda ir aprendiendo algo más. ¿Amén? ¿Estamos hasta acá? Amén. ¿Comenzamos? ¿Encontró el libro de los Hechos, capítulo 6? Amén. Hechos capítulo 6, verso 3, hasta que diga amén. Dice lo siguiente: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos, dijeron los apóstoles a través de Pedro, en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Permeas y a Nicolás, prosélitos de Antioquía, y a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Amén. Una de las características que nosotros tenemos, vamos a hacer un poquito de memoria de algo que ya hemos dado. Pero vez pasada nació la inquietud de alguien y dijo: hay que empezar a enseñar a los hermanos cuál es la función de cada uno dentro de la iglesia, para que podamos nosotros hacer las cosas correctamente dentro de la iglesia. Entonces vamos a hacer vamos a refrescar pensamientos a partir de hoy sobre un tema que ya se enseñó. Una de las características de un servidor de la casa del Señor, por ejemplo, para ser diácono, como en el caso del libro de los Hechos 6, habla de que fue la primera suerte que se echó en una persona, fue en el caso de Esteban. Cuando identificaron a Esteban, identificaron 2 cosas importantes en él. La primera, era un varón de fe, y la segunda, estaba lleno del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y cuando Esteban fue apedreado, esto como para dar pie nada más,
Cuando Esteban fue apedreado a la entrada de la ciudad por todos aquellos que se sintieron acusados por el mensaje que Esteban daba, lo único que Esteban hizo fue lo que Jesús hizo: encomiendo en ti mi espíritu, y partió con el Señor. Amén. Partió con el Señor. Entonces, algo característico que usted debe identificarse en la vida de una persona que está sirviendo a Dios es que debe ser un hombre o una mujer de fe y lleno del Espíritu Santo. Diga conmigo: lleno de fe. Más fuerte, con ganas. Lleno de fe. Lleno de fe Y del Espíritu Santo. y del Espíritu Santo. Son algo característicos que debe haber en la vida. Cuando nosotros hablamos de fe, estamos diciendo de que nada que pueda llegar a pasar a mí me detiene. Amén. Nada. Gloria a Dios. Porque yo estoy lleno de fe. Amén. ¿Sí? Así dice acá, ¿no? Un hombre lleno de fe. Es decir, que no era un hombre que decía tener fe. La fe de él era visible. La gente lo identificó a Esteban de esta manera. Entonces, Dios te va a identificar de esta manera. Dios se va a mover de acuerdo a lo que tú representas en Él o lo que tú tienes en Él. Si tienes fe, Dios se moverá. Y dice la Biblia que a cada uno nos dio un grado de fe, una medida de fe. Y a base de eso nosotros crecemos, avanzamos y proyectamos nuestras vidas en el Señor. Amén. Seguimos. Fíjense, el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros la oportunidad de servirle. Acá nosotros no hablamos únicamente de que si usted es diácono va a servir a Dios. Entendamos algo importante. Cuando Dios rescata al pueblo de Israel de la esclavitud y cuando Dios forma a través del patriarca Jacob, Israel luego, a toda una nación, el anhelo y el deseo del corazón de Dios era que todo Israel sea sacerdote, le alaben y le sirvan a Él. Pero no toda la nación pasó a cubrir este lugar. Por eso es que Dios escogió a una tribu, de la cual salieron los sacerdotes como la tribu de Leví, que estaban constantemente sirviendo en la casa del Señor. Porque las otras 11 tribus de todo Israel determinaron no hacerlo. Entonces Dios escogió a un grupo. Ahí está Aarón, el sumo sacerdote, el primero, sus hijos que fueron luego de él, y luego vemos nosotros que sucesivamente salieron. Por eso hablamos de la tribu de Leví, una tribu de sacerdocio. Amén. Es decir, de que nuestra identidad en Dios es una identidad de servicio. Amén. Sí, sí. Aparte de ser una identidad guerrera, tenemos una identidad guerrera de adoración y todo lo que usted quiera nombrarlo, nosotros hemos sido para servir. Nuestra naturaleza en Dios nos lleva a servir. ¿Me entienden? Somos servidores. Jesús habló algo, que Él no vino a ser servido, vino a servir. Él vino a dar su vida por las ovejas. Entonces es el que demuestra en Él mismo esta esencia que nosotros debemos tener. Entonces, todos nosotros tenemos la oportunidad de servirle. Nadie está obligado a hacerlo, pero cuando nosotros lo hacemos por amor. ¿Amén? Por amor. Amén. Yo recuerdo cuando empezamos con mi esposa la obra en Florencia, nosotros dormíamos en el piso, así como este mosaico, tabardosa que usted ve acá, tirábamos una sabanita y allí nos acostábamos con mi esposa sin almohada y a veces teníamos como una pequeña colcha para taparnos y le poníamos como almohada. ¿Y sabe cuál fue nuestro almuerzo, nuestra cena? Muchas veces, bueno, los días de ayuno teníamos siempre establecidos los viernes, pero nuestro almuerzo y nuestra cena muchas veces fue mate mango con galletitas saladas. Y no digo la marca porque no quiero que me cobren por publicidad. ¿Me entienden? Pero muchas veces nosotros hemos hecho eso. Y en más de una oportunidad, creo que 2 veces seguidas, la primera me tocó solo y la segunda me tocó yo con Jonathan caminar casi 40 kilómetros para llegar acá, para servir a Dios porque la moto se nos compuso en la ruta. Entonces, la vida de servicio lo hacemos por amor. Amén. Sí, Señor. A mí nadie me obliga a quedarme en Florencia. Siempre le digo, allá en el Chaco yo tengo todo lo que quiero. Tengo el resto de mi familia y puedo tener tranquilamente una comodidad mucho mejor que la que tengo acá, hoy, gracias a Dios. Pero ¿qué pasa? Dios nos movió a este lugar. Entonces, el propósito de Dios es movernos para servirle. Entonces, si usted es movido por Dios, debe ser movido y será movido con un solo propósito, servirle. Nadie venimos a la iglesia por una categoría o un rango que después no sabemos qué hacer con el título. Algunos quieren ser ancianos, pastores, profetas, encargados de obra, apóstoles,
Hoy día, escuchaba al profeta Ponce el otro día con una palabra poderosa que transmitió en vivo, hablaba sobre la vida de un servidor, de un hijo de Dios, y dice, hoy todos son, una palabra ya somos profetas. Hoy todos queremos ser apóstoles, pero no hay nadie que predique el Evangelio. Y es una verdad. Hoy todos quieren rango, pero nadie quiere hacer nada. Si tenés un rango dentro de la casa del Señor, obligadamente tenés algo que hacer. Salir a la calle a predicar el Evangelio. Amén. Y te digo más, no hace falta que seas diácono, anciano, pastor de la iglesia para que lo haga. Cuando el Evangelio de Marcos en el capítulo 16 dice que Dios comisionó a través de Jesús nuestra vida, hacer discípulos a todas las naciones. Ya, de ahí no dijo, primeramente ser ungidos apóstoles para predicar la palabra, no. Dijo, vayan y hagan discípulos. Amén. Quiere decir de que el mandato de Dios era un mandato clave en la vida de la iglesia, establecida desde ese momento hasta el día de hoy y hasta todos los tiempos que reste para que el Señor venga. Hemos sido llamados a ser servidores en la casa de Dios. Por ejemplo, tenemos un lindo grupo. Yo hay un grupo de hermanos que tengo con el tema de la limpieza y les digo, al resto del grupo está viniendo a edificar casa de Dios acá. Por lo tanto, ustedes se me encargan de esta tarea. Si nos vienen a edificar casa de Dios, vengan. Y en el caso que todo el grupo me aparezca de servidores a esta casa, bueno, vamos a tener que limpiar la casa de Dios antes de irnos a la casa nosotros. Entre todos, ¿me entiende? Pero mientras tanto le digo, dividamos. Y eso es servir a Dios. También el poder colaborar en algún área sabiendo que mi hermano está atareado en esta. ¿Me entiende? Pero todos fuimos llamados a servir en la casa de Dios. Todos. Todos, sin excepción. La Biblia nos habla, hermano, anote usted que trae siempre para anotar. Marcos 10:45. Marcos 10:45. Dijo Jesús lo siguiente, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Pedro, en una oportunidad, el Señor pide una palangana, pide toalla y en la palangana pide agua. Y comenzó a lavar los pies a sus discípulos. Y en un momento determinado, Pedro le dice, Señor, no me laves los pies, tú no puedes lavarme los pies. En un sentido decía el Señor, tú no puedes bajar en esa condición de servidor cuando tú eres el maestro, eres el rabí. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Pedro, si tú no permites que yo haga esto, no tienes parte conmigo. Lávame todo el cuerpo también, Señor, dijo Pedro. Pero ¿qué es lo que estaba enseñando Jesús allí realmente? La condición nuestra como servidores. No importa el rango, cuanto mayor rango tenga, mayor humildad debe mostrar. Eso es lo que el Señor enseñó, ¿me entienden? El Señor dijo, yo soy el rabí, yo soy maestro. Él se sentaba, en su tiempo se sentaba en el templo a dar la palabra, a dar la enseñanza, pero con los discípulos dijo, yo soy un servidor entre ustedes. Y cuando se negaban a ser atendidos por Jesús, Jesús le dijo, si yo no hago esto, Pedro, tú no tienes parte conmigo. Entonces, nuestra naturaleza en Dios nos lleva a servir. En un momento determinado le preguntaron, ¿con qué autoridad tú haces esto? Porque sanó Jesús a alguien en un día sábado, un día de reposo para los judíos. Jesús le dijo, mi papá trabaja, yo también. Hasta hoy trabaja mi Dios. Yo también trabajo. Y todo lo que veo al Padre hacer, eso hago. Si Dios sigue trabajando y nosotros estamos en Dios, ¿qué vemos en Dios? Trabajo, actividad, movimiento. En el reino, adoración, exaltación a su nombre. ¿Cuál es la actitud mía aquí en la tierra? Lo mismo. Yo trabajo y alabo su nombre. Amén. ¿Me entiende? Entonces, eso es lo que nosotros debemos entender. Marcos 10:45, repito el versículo. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora bien, escucha esto. Por medio de este material vamos a aprender varias cosas también nosotros. ¿Qué es un diácono, su ministro, ministrar? ¿Y cuál es la naturaleza del diácono? ¿Y cuáles son las funciones del diácono dentro de la congregación? ¿Amén? ¿Estamos hasta acá? Vamos a hablar así, muy por sobre lo que es ministro, porque ya hemos hablado de esto. ¿Se acuerdan ustedes o no? ¿Qué era ministro? Bueno, refrescamos memoria. ¿Sí? Ministro era, en su tiempo, era un servidor, un siervo. ¿Sí? Alguien que tenía una diferencia entre un esclavo y él. ¿Estamos? El esclavo trabajaba por
El ministro trabaja por vocación, para poder cambiar el concepto un poco y usted lo tenga más claro. Escuche este. A diferencia del esclavo, este trabaja por su propia voluntad. La Biblia dice que somos ministros del nuevo pacto a través de Jesús. Y Jesús es un ministro del nuevo pacto a través de su sangre derramada en la cruz. Quiere decir que por voluntad Jesús vino a la tierra a servir y a dar su vida por nosotros. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Por voluntad propia, sin imposición, yo debo estar. No porque voy a morir para salvar a alguien, aunque morimos en la carne para poder declarar libertad de nuestra vida en el Señor, ¿sí? Pero sí para poder ser de esa manera, tener una acción de agradecimiento a Dios por todo lo que Él nos da y nos hace. ¿Me entiendes? Muchas veces nosotros perdemos la oportunidad de ser bendecidos porque nos servimos. Allá en el libro de Éxodo, capítulo tal, verso tal, dice lo siguiente: si sirvieres a Jehová vuestro Dios, Él bendecirá tu pan y tu agua, y ninguna enfermedad habrá sobre ti. Hay una bendición de Dios. Yo digo siempre en este punto, ¿no? El cuerpo natural puede estar lesionado. Yo sé que tengo cierto problema de salud. Sé que lo tengo. Y sé que el problema de salud está allí. Pero me muevo y trabajo de acuerdo a lo que, de una manera tal que como que la enfermedad no está. Yo no la siento. Amén. Por ejemplo, el malestar en las piernas, el malestar en la cadera, el malestar en la columna, en la espalda, que vos a veces tenés un problema de salud allí, pero vos estás moviéndote para el Señor, pero la enfermedad no está. ¿Por qué? Porque la unción suple esa necesidad y no nos permite ser afectados más Amén. allá de lo que estamos. Esto no quiere decir que usted no pueda sentir dolor. Claro, porque ya va a decir, pero yo tengo dolor, entonces ¿por qué no está? No, usted puede llegar a sentir malestar. Lo que te quiero decir es que esa enfermedad no va a actuar en ti como ayer actuaba cuando estabas apartado del Señor. Amén. A eso voy. ¿Estamos? Entonces usted en esta mañana sabe cómo pelear la dulce batalla de la fe. Ahora fíjense, decimos que el ministro a voluntad sirve a las personas, presta un servicio por una relación que en algunos casos puede ser remediada, como no. ¿Sí? Todo esto a voluntad. La palabra de ministro proviene del hebreo y del griego. Vemos allí que también está esto, ¿sí? Hablamos de leiturgos, en el caso de los del griego, por causa del diácono de la iglesia. Un ministro es aquella persona que brinda un servicio a otra por su propia voluntad. Por su propia voluntad. Nadie te dice, te empezamos a las 6 de la mañana a trabajar en el salón de la iglesia. Bueno, aunque sí te lo decimos, para refrescar, porque a ver, hay algunos que tienen esclavismo en la mente y leen mal. Entonces dice, mañana era, no era hoy. Entonces, pero nadie te dice, ya está. O nadie te va a imponer. Eso te has decidido tú solo. Pero un servidor de la casa del Señor no fue llamado para servir acá adentro nomás y para estar, como le dije a alguien un día, yo no soy un pastor de corbata y de escritorio, me gusta estar en el polvo entre la gente. Porque me dijeron, ¿por qué trabajás vos si sos el pastor? Yo no soy pastor de corbata y de escritorio. Amén. Gloria a Dios. No me gusta ese tipo de pastorado a mí. Porque David tuvo olor a oveja y hasta estiércol de oveja entre su ropa. Cuando Jesús, Dios, a través de Samuel lo unge como rey sobre Israel. ¿De allí le sacó? Y tenemos que tener olor a oveja. El ministro debe tener olor a pueblo. Si usted como servidor de la casa de Dios se relaciona con el resto, usted no tiene olor al resto. Usted es único en todo el universo entonces. Jesús se involucró hasta con las prostitutas, los homosexuales, los gays y todo lo demás que había en aquel entonces. Hasta con los borrachos, ladrones y usureros. De hecho, algunos de los discípulos de Jesús eran que cobraban las ofrendas, los impuestos y se quedaban con una regalía. A ese le dijo, vení, seguime, dejó todo y se fue. Saqueo, yo necesito que tú bajes de aquel lugar del sicómoro porque hoy yo voy a posar tu casa. Aquí en el Saqueo era un ladrón. Pero cuando llegó la palabra, Saqueo sirvió. ¿Cómo sirvió? Devolvió lo que robó 4 veces más, dijo.
y fue un servidor del Padre. Entonces, tu naturaleza de servicio hace que también por dentro sea transformado. De nada te sirve, escucha esto. Viste que está la famosa palabra revelación hoy. Junto con el apóstol y los profetas saltaron todas las revelaciones juntas. Y hay muchos que viven de revelación, pero ninguna revelación es revelación real hasta que no haya transformación. Yo necesito que la revelación transforme. Si yo te doy la palabra, te digo, vamos a hablar de la revelación de Ruth, del libro de Ruth. ¿Qué es lo que tiene? Pero si la revelación no va acompañada de amor y de unción, y tú no recibes esa palabra, en esas condiciones, con estas características, con amor y con unción de parte del Señor, la transformación no hay. La revelación es vana. No es que no haya, solamente que es vana porque no produjo lo que debía producir. Entonces nuestro servicio, si no fructifica, si no hay fruto en nuestro servicio, tampoco de nada me sirve. Porque no hay esencia, lo estoy haciendo por naturaleza humana. Y cuando el servicio a Dios yo lo hago por voluntad propia, para que yo sea visto, hermano, hasta en mi casa no va a haber abundancia. Porque Dios no va a bendecir el servicio por causa de que yo lo estoy haciendo para exaltarme. ¿Usted entiende? Entonces, el servicio lo debemos hacer con amor. Con amor. Hablaba ayer, por ejemplo, me fui al médico para hacer un control, aunque yo ya estoy sabiendo por dónde está viniendo el problemita de salud que estuve teniendo y gracias a Dios estoy mejor ya hoy. Le digo, estaba hablando con una mujer en el sanatorio mientras esperaba ser atendido por el clínico y por los bioquímicos y médicos me estaban haciendo una evaluación clínica ayer a la mañana. Y mientras que esperaba el turno de uno, viste que tenés que esperar, hablé con una mujer. Me senté y estaba hablando con una mujer porque escucho que le dice, mi primo está en terapia intensiva y no puedo entrar ni a verlo porque sé que me va a hacer mal. Entonces cuando esa mujer queda sola, una mujer ya de 50 y moneda de años, le digo, señora, ¿qué problema tiene su familia? Y me dice, es un primo hermano y nos queremos tanto, somos como hermanos los dos, siempre estuvimos juntos, me contó cómo ellos se trataban y a mí me duele ver hoy el estado de mi primo en esas condiciones. Y le digo, ¿qué problema tiene? Cáncer. Cuando dijo cáncer, yo le dije, bueno señora, todo tiene solución en Dios. Y le empecé a predicar. Y me dice, todo tiene solución, le digo. No le dije a Dios todavía nada. Todo tiene solución en la vida, le digo a la señora. Y me mira, ¿y cuál es la solución? Dios, le dije. Sí, Señor. Y le empecé a predicar la palabra. Le hablé de mi vida personal. Y le dije, a mí nadie me obliga a hacer lo que hago. Pero una cosa sí sé, le dije, que lo hago por agradecimiento a Dios por lo que Él hizo por mí hace 23 años. Entonces nadie me da nada a mí, pero sí lo hago por amor. Amén. Porque sé que lo que los médicos dijeron de mí no se completó porque Dios operó el milagro. Y acá el Señor hablando con usted. Sí, Señor. Entonces yo lo hago por amor. Y eso es lo que usted tiene que entender cuando está asignado a una tarea en la casa de Dios. Usted lo debe hacer por amor. Y cuando nosotros lo hacemos por amor a Dios, por amor, todo lo que hagamos, dice Colosenses, dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Como para el Señor. Es decir, yo vengo a barrer la iglesia, a limpiar, a sacar la telaraña, a acomodar las cosas. Lo hago como para Dios. ¿Por qué? Porque si lo hago para Dios, lo estoy haciendo por amor. Entonces yo no veo que la otra no me viene a ayudar o que estoy solo, ¿no? Yo estoy haciéndolo para Dios. Entonces yo es como que tengo una legión de personas atendiendo conmigo la casa. Porque Dios comienza a suplir todo esto porque lo hacemos por amor. Entonces de hecho no voy a dejar que este esté solo. Voy a mandar a mis ángeles. Me fortalecen y de pronto apareció la que nunca vieron. Pasaba por el frente del salón y dijo, ¿está bien? ¿Qué es lo que está pasando? Y aunque sea para chismosear, ay, gracias al Señor, yo estuve orando para que el Señor envíe un ángel. Llegaste, ayúdame. ¿Me entienden? Ayúdame. Y ahí empezamos. Pero si lo hacemos por amor, Dios te envía los recursos. Amén. ¿Estamos ahí? En todos los aspectos, hermanos. ¿Sí? Somos ministros de un nuevo pacto. Escucha esto. Y vosotros, Isaías 61, versículo 6.
dice lo siguiente: y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios, seréis llamados, comeréis la riqueza de las naciones y con su gloria seréis sublimes. Versículo 6 del capítulo 61 de Isaías. Luego el libro de 2 de Corintios, capítulo 3, verso 6, dice: el cual asimismo nos hizo ministro competente, no incompetente. Es decir, que si nos hizo ministro competente, dice el apóstol Pablo, nos dio la capacidad de poder llevar a cabo la tarea asignada. Amén. Competente del nuevo pacto. Y no de letras. De nada, como dije recién, de nada te sirve conocerlo todo, tener revelaciones constantes, si no hay competencia en tu servicio con Dios, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Ahora, cuando tú estás haciendo algo para Dios, el Espíritu te debe acompañar en la tarea. El enseñar la palabra es un servicio. El ir a predicar a un necesitado es un servicio. Dice la palabra y nos ataca. Dice la Biblia también que si vosotros le dais un vaso de agua a uno de los más pequeños, a mí me lo diste, dijo Jesús. Como diciendo, sin atender la necesidad de fulano. Gálatas, el apóstol Pablo dice que tenemos que atender la necesidad de la gente convenientemente primero a los de la familia de la fe. Fíjese que estos días, ¿se acuerdan? Cuando estuvimos todos prácticamente inundados. Bueno, empezamos nosotros a recibir una cierta cantidad de ropa y parte dimos a los hermanos de la iglesia de acá y parte mandamos a Ardi. Estábamos por dar todo y cuando vimos y nos enteramos y después nos encontramos con Dalmacio, creo que se llama, el abuelito que estaba por morir de cáncer y ahora está tranquilamente vivito y coleando en su casa en Ardi. Nos fuimos, nos enteramos pensando de que ya terminaba su tiempo en la tierra, pues estaba en el hospital. Y él dijo que era porque la casa de él se inundó todo y perdió todo, se mojó su ropa, se mojó cama, colchón, hasta el colchón se mojó, hermano. Hasta ahí le llegó a la altura del agua. Entonces con mi esposa determinamos, llegamos a casa, yo tenía ropa, empecé a sacar las ropas que íbamos a dar a los hermanos acá, que mi prima Cecilia nos había entregado, y empecé a sacar y dije, pero tiene que haber algo para este varón. Y empecé a buscar y mi esposa fue, sacó ropa mía, que ya me quedaba chico a mí, y entonces le digo, acá está, vamos a empezar, sacamos esto, sacamos, y mandamos, ahí nomás le pedí a Rocío y a Camila que si podían acercarse una escapadita, y ahí nomás le mandamos a donde estaba él una bolsa de ropa y no sé si alguno de ustedes le proveyeron de algo más, ¿entienden? Pero eso es servir. Cuando ve la necesidad de alguien, hay algo adentro tuyo que te motiva a hacer algo. Y lo haces por naturaleza, no es porque me pidieron, no, vos lo haces por naturaleza. ¿Me entiendes? Por naturaleza. Vos te sentís como, si yo no lo hago es como que estoy mal. ¿Me entienden? Ya estoy mal. Entonces tenemos que entender eso. Hay algo muy importante que me gustaría detenerme en esto y decirte esto. Si nosotros estamos sirviendo a Dios, hay algo importante que debe haber en nosotros. Debe haber compromiso, pero también tenemos que sentir el peso de la obra. ¿Cuándo yo siento el peso de la obra? Cuando miro la obra como algo que es para Dios y a mí no me importa lo que pase, no me importa esto, no me importa aquello. No, yo miro la casa del Señor y veo sus necesidades y me muevo porque siento peso por la casa del Señor, para que la casa del Señor se embellezca y quede mejor cada día más. Entonces debemos entender eso, ¿sí? Somos siervos que Dios tuvo por dignos para desarrollarnos en el trabajo de la casa. ¿Saben lo que dice la Biblia? Más adelante lo vamos a tocar a fondo, más profundamente. Dice la Biblia que aquel que es diácono tiene un grado honroso. Dios lo honró con el servicio. Y a veces nosotros somos diáconos de la iglesia por nombre. En un momento determinado fuiste asignado a un lugar porque Dios movió, pero después llegaste a ese lugar y es como que no pasó nada, te pinchaste el globo y te quedaste ahí, se te perdió el gas y quedaste ahí. Entonces, ¿qué es? ¿Qué hacemos? ¿Cómo se caracteriza esto? ¿Cómo lo identifico? O lo estuve haciendo porque
Y algunos dicen, pero no era de Dios que la fulana esté o el fulano esté en el ramo, ¿no? Era de Dios. El tema está que luego el hermano se ponchó la llanta y quedó estacionado al auto. ¿Me entiende lo que quiero decir? Pero muchas veces nosotros, hermanos, bajamos la guardia cuando la tenemos que tener levantada. Cuando nosotros somos ungidos en el servicio, es cuando allí, hermano, comienza a accionar la unción que fue depositada en tu vida para un cargo diferente, para una dimensión diferente en la casa, y esa unción, hermano, va a ir en aumento según el compromiso tuyo con Dios y la relación tuya con Dios. Tú eres el responsable de que esa unción que fue depositada en tu vida por Dios crezca o mengue. Puede subir como puede bajar, pero todo depende de nosotros. Amén. Depende de usted y depende de mí. Ahora fíjense, y no solo nos hizo siervos, sino que nos da la competencia de ser su ministro por causa del Espíritu Santo. Jesús en un momento determinado le dijo a la madre, cuando convirtió el agua en vino, ¿se acuerdan? Le dijo, ¿qué quieres conmigo, mujer? Todavía no llegó mi hora. ¿Por qué? Porque todavía Jesús no fue investido por el poder de lo alto para comenzar su ministerio. Entonces, cuando llega a los 30 años de edad, Jesús inicia su ministerio, pero con poder de lo alto. Pasó por las aguas y ahí comienza. De acuerdo a la actitud, al pensamiento y de acuerdo a la vida religiosa, por decirlo de alguna manera, de los judíos, el varón tenía edad de 30 años desde que se nazca hasta los 30, era preparado para el ministerio. Lo mismo pasó con Jeremías. Justamente en el momento que iba a ser ungido como sacerdote, Dios le llama a profeta. Por eso que Jeremías dijo, yo no quiero ser profeta, prefiero estar matando chivitos acá para derramar sangre, para sacrificio, para perdón de pecados, pero no quiero problemas, le dijo. Y Dios le dijo, todo lo que yo te mande que haga, tú harás. ¿Pero cuándo? A los 30 años. ¿Por qué? Porque era una doctrina en ellos, algo establecido en su cultura, y Jesús comenzó con poder de lo alto. Y ahí comenzó a sanar enfermos hasta resucitó con poder. ¿Me entiende? Entonces, esa unción que usted recibió la debe multiplicar en usted. Usted la debe hacer crecer. ¿Estamos hasta acá entendiéndonos? Ya vamos a ir finalizando para comenzar continuar esta semana entrante. Escuche esto. El Espíritu Santo debe ser tu aliado en todo. Amén. ¿Estás enfermo? Preguntar al Señor. Señor, revelame. ¿Es natural o es espiritual? ¿Se entiende? Porque algunos van a tomar el ibuprofeno porque en el hospital te dan la receta, tomaste, pero no te pasó nada. ¿Por qué? Porque el tema es espiritual. Y no porque estés en pecado, sino porque es una acechanza. El religioso dice, todo el mundo está enfermo porque todos son pecadores. Hay iglesias que te miran y te dicen, no tenés para comer, estás en pecado. Y no es eso. Son acechanzas o son tiempos de prueba que Dios nos permite pasar. Pero no porque estás en pecado. ¿Me entendés? Por eso debes analizarlo. La Biblia dice que el espiritual juzga las cosas espiritualmente y el espiritual no es juzgado por nadie. Pero cuando tú te abocas a ser espiritual, entonces Dios pelea tu batalla. Deberes del ministro. El servicio que nosotros brindamos es para el cumplimiento de su propósito y Él nos manda a servir en dos áreas muy importantes. Dos áreas muy importantes. Y que por lo general nosotros hacemos una sola. El resto no, yo no estoy. La mayoría dice yo no estoy. Pero en dos áreas importantes. Voy a comenzar no por el primero, sino por el segundo. Primero, nosotros servimos en la iglesia. ¿Está? En la iglesia. Cuando servimos a Dios, a los santos, hablando de los santos somos nosotros. ¿Sí? Somos nosotros. Saludad por favor a los santos. No a los santos ángeles, no, a la iglesia. Pablo en sus cartas se despedía o se presentaba de esa manera. Saludaba a los santos, vosotros los santos de tal lado, y saludan a los santos que están contigo. Amén. Entonces, habla de nosotros. Entonces, cuando servimos a los santos en las labores de la congregación
y en lo que mencionamos anteriormente nosotros en todo lo que es servicio. Es decir, de que si vos ves la necesidad de tu hermano acá y suplís esa necesidad, estás haciendo un servicio a Dios. Y dice la palabra que el que da pan al pobre, a Dios presta. A Dios presta. Por eso que muchas veces hay hermanos que sorpresivamente son bendecidos cuando no tienen recursos para esa bendición que recibieron, porque en el momento de necesidad de otro, prestaron a Dios. Y Dios nunca te va a quedar de ver. Nunca te va a quedar de ver. Amén. Por ejemplo, ustedes en este tiempo estamos recaudando y bendecimos a los hermanos que ya están entregando el aporte para seguir comprando ladrillos. Usted va a decir, pero yo no tengo, yo hablé con los hermanos de México el último día, le comenté, antes de irnos a México le dije, nosotros compramos ladrillos, compramos materiales, le comentaba, y hablé de ustedes, pero bien, gracias a Dios, ¿sí? Porque salió por internet y todo, entonces usted puede juzgarme, ¿ah? Pero le dije, mis hermanos allá no tienen recursos, pero para la casa del Señor Dios provee. Y hablé de las bendiciones de más de uno de ustedes, cómo Dios los bendice y les prospera. Amén. Entonces, esto es lo que usted debe entender. Usted no está haciendo algo obligado, porque nadie le dijo, si usted, inclusive hay hermanos que no aportaron porque no se le dio la oportunidad de hacerlo. Entonces, pero se habían dicho que sí, entonces no, pero nadie lo juzgó, no. ¿Por qué? Porque lo hacemos en libertad, cada uno de nosotros, y Dios suple el resto, ¿me entiende? Pero fíjese algo importante, si usted lo está haciendo con amor para la casa del Señor, hay algo que va a suceder a usted. No sé si ahora, mañana, pasado, entre un mes, 2 meses, 3 meses, entre un año, pero sí Dios está acumulando lo que usted está haciendo. Amén. Entonces, en un momento determinado, algo va a suceder allá arriba, que descenderá en su casa. Gloria a Dios. Y la recompensa de Dios. Amén. La recompensa de Dios. Entonces la iglesia. Y fíjese lo que dice 1 de Pedro 4, verso 10 al 11. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Ministrelo. Es decir, de que si Dios me ha dado el don de sanidad, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué tengo que hacer? Dios no me dijo anda a orar por un enfermo. Dios me dice, vayan y sanen los enfermos. Sanen, dice. La palabra dice poner las manos sobre los enfermos y decirle que la enfermedad salga. No, sanen los enfermos. Jesús, las veces que estuvo en la tierra ministrando, Él ordenó sanidad y declaró sanidad, pero no dijo. Y en un momento determinado declaró cuando Lázaro había muerto, y Padre, yo sé que tú me escuchas siempre, pero lo hago por causa de esto. ¿Por qué? Porque había personas ignorantes o incrédulas en el grupo. ¿Me entienden? Entonces, Jesús dijo, por causa de ellos, yo hoy estoy haciendo esto. Estoy hablando contigo, pero yo sé que tú siempre me escuchas. Jesús se hubiese puesto frente a la tumba de Lázaro y le dijo, Lázaro, sal fuera, y se terminó el problema. Pero él tuvo que declarar una palabra por causa de la incredulidad de la gente que estaba en ese momento. Entonces, muchas veces, hermanos, suceden cosas por causa de los incrédulos, no por causa de tu fe. Hay veces que tú tienes que hacer algo por causa de los incrédulos, no porque tú no tienes fe. ¿Me entiendes lo que hablo? Entonces acá dice, según el don que has recibido. Yo no puedo decir tener el don de sanidad y no quiero orar por enfermos. O yo no puedo decir tengo el don de servicio y cuando hay un necesitado afuera, no, mande a otro. Entonces, ¿dónde está el don de servicio que tú dices tener? ¿Cómo podemos nosotros saber si hay un don específico en mi vida? Porque Dios me impulsa a trabajar o a actuar de acuerdo al don que recibo. Yo, por ejemplo, necesito estudiar la Biblia, estudiar, preparar, capacitarme, porque hay algo que me lleva a hacerlo. Y cuando tengo la oportunidad, como en el caso de ayer, que escuché por allí nomás, ya le clavé la palabra a la mujer ahí, le hablé de palabra, le prediqué la palabra, y todos juntos ya. ¿Por qué? Porque la naturaleza de servicio. Amén. Ah, no, pero como soy pastor, predico únicamente a través del púlpito. La ignorancia de muchos. Y esa ignorancia debe salir de nosotros. Amén. Tu púlpito está donde tú estás. Amén, gloria a Y no Dios. hace falta ser pastor para tener un púlpito. Cuando tú hablas al enfermo que está afuera, tienes un púlpito y un altar allí. Amén. Esa es la característica de un servidor. Escucha esto.
como buenos administradores de la forma y gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. No agregues nada, en una palabrita no agregues nada. Di lo que Dios te mandó que digas. La vez pasada escuchaba a alguien hablar en lengua y al otro que estaba traduciendo. Uno decía, Pepito comer para, o quita la rama seca, dijo, y el otro le agregó 20.000 palabras. Yo dije, pero 2 palabras en lengua, ¿qué significó 20? Entonces muchas veces nosotros, hermanos, Dios nos dice, dile tan solamente que yo le amo. Porque así dice el Señor, Dios te ama y por causa de su amor hace tu vida, mandó a... No te pidió que recite la Biblia, te digo, dile que yo le amo nada más. Entonces no agregar nada a lo que Dios nos manda que hagamos. Porque en el momento que agregamos algo en el servicio que Dios no pidió que hagamos, es el momento en que nosotros no le estamos sirviendo a Dios, sino nos estamos sirviendo a nosotros mismos. Y allí dice la palabra del Señor que en un momento le dieron fuego extraño a Dios, los hijos de Aarón, y el fuego los consumió. Dios no te va a matar, pero se va a retener tu bendición. Hoy estamos de gracia. Suéltate en el Señor, haz lo que Dios te mandó que haga, y de acuerdo al movimiento tuyo, los cielos se abren a tu favor, viento sopla a tu favor. Amén. Tuyo a favor de tu casa. Si no te esfuerces, cuando tú estás orando por alguien, estás sirviendo, no necesitas esforzarte. No necesitas esforzarte. Te cansas más cuando lo haces tú. Cuando Dios te da, seguimos. ¿Sí? Para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esto es el servicio a la iglesia. Cuando hablamos de iglesia estamos hablando de los hermanos, no de lo que acá adentro únicamente. Hay hermanos en su casa que están con necesidad, suplan necesidad. Quizás no fuiste afectado por las aguas de estos días acá en Florencia, vos, pero sí un hermano. Entonces fuiste movido a misericordia y le llevaste provisión, le llevaste ropa, te preocupaste. Como en el caso de la hermana Gladys, a ella le llegó hasta la rodilla las aguas, como el caso del hermano de Campo Arde. Campo Arde, hermanos, muchos hermanos que congregan con nosotros fueron afectados por las aguas. Muchos. El hijo de Margarita Ojeda, yo filmé parte, pasé por el FED, donde el hijo de ella le llegó el agua de pronto a la casa, sobre que pelea la dulce batalla de la fe para atender sus cosas, perdió el ropero, 2 roperos, perdió todo su trabajo en la lechería, todo por causa de las aguas. Ahora, ¿qué tiene que hacer él? Pérdidas. ¿Hubo pérdidas o no? Pérdidas. Ahora va a tener que empezar a remontar vuelo de a poco para poder no tan solo recuperar lo que perdió por las aguas, sino también para volver a retomar su tarea de trabajo. ¿Me entiendes? Entonces, pero cuando vos ves esta condición, ¿qué es lo que pasa? Tú vas a suplir. Mire, te voy a contar algo. Veo que yo oré recién y dije, Señor, gracias por los hierros que ahora vamos a comprar. ¿Sí o no? Un hermano, Alfonso, oren por Alfonso. Alfonso Lomas, creo que se llama. Sí, Lomas. Alfonso, oren por Alfonso. Si se acuerdan de Alfonso, oren por Alfonso. Alfonso sabe que el último día que yo estuve en México predicando allá con mi esposa, ya despidiéndonos de México para volver a este lugar donde sentimos el fuego de Dios, el fuego de Dios y el fuego de Dios y el fuego de todos ustedes. Entonces, estábamos, el hermano, el ministro oro y de pronto soltó una palabra sobre su vida, me abrazó fuerte el hermano, termina todo el servicio y me dice, pastor, me dice, yo quiero el número de su cuenta bancaria no tengo, creo que la voy a tener. Amén. Yo voy a tener hasta $3 millones en una cuenta bancaria. Acuérdense lo que le digo. ¿Y sabe qué? Usted se ríe. Amén. Alguien que está en... Yo voy a tener mi avión. Papá, vos vas a tener un avión. Y dice, yo estoy allá arriba, te hago el avión. Amén. Pero lo vamos a tener. ¿Usted cree o no cree? Amén. ¿Dios nos prometió restitución o no? Amén. Cuando Dios restituye, nosotros tuvimos como 2 o 3 autos, perdemos. Ahora, multiplíquenlo Gloria a por Dios. 6. Me falta 1 para el 7º. Y un día le dije, Señor, tú me vas a restituir lo que el enemigo me quitó por inegligencia mía,
y por otras cosas también. ¿Sí? Porque hay que reconocer cuando vos sos responsabilidad. Pero Señor, tú me vas a restituir. Y voy a tener un auto por semana. Por día de semana. Multiplique 3, 2, 4, 6. Me queda uno. Uno solo me voy a comprar si es que me compro también. ¿Me entiende? Usted tiene que orar por fe. Amén. El otro día me estaba haciendo resistencia para hacerme un control médico. Me fui 2 veces esta semana. ¿Y usted sabe qué me dice el que me llevaba al carnicero? ¿Y usted por qué está viajando conmigo si tiene su camioneta? Yo digo, ¿qué camioneta? Usted tiene su camioneta. No tengo camioneta, vive Dios y vive a una cuadra de mi casa. Pasa todos los días. Pero no tengo. Pero si tenés la camioneta, ¿por qué? No tengo. Pero ¿sabe lo que le contesté? Yo estaba sentado en el asiento de atrás de él, pero en dirección de él. Le digo, ¿sabes qué? Le digo, gracias, recibo la palabra. Voy a tener mi camioneta. Recibo la palabra. Gracias, le dije. Y el hombre me mira por el espejo retrovisor porque no es cristiano. No es creyente. ¿Entiendes? Le dije, le digas gracias a Dios porque me habló a través de él. Dios va a honrar al que honra. ¿Amén? Amén. Así que no se olvide de esto. ¿Estamos acá? ¿En qué punto quedé? Acuérdense que estoy viejo y acá hay nubarrones. Estamos hablando de que no debemos hacer por voluntad nuestra propia. Y hablaba del hermano Alfonso. ¿Usted sabe qué pasó? El hermano Alfonso termina. ¿Se da cuenta? El diablo ya te quitó la bendición a mí. Ya comió, la semilla que comió pajarito. Tú no eres la semilla que cayó, o la palabra no es la semilla que cae en el camino, ni en el sol. No, la palabra cayó en buena tierra. No permita que nada. Estaba hablando el hermano Alfonso, veo que acá no hay nubarrones todavía. Seguimos. Y me dice el hermano, me da su cuenta bancaria y le voy a mandar un dinero. Le digo, no tengo cuenta bancaria. Y me dice el hermano, he sido movido para entregarle una siembra a usted. Y le aclaramos y hablé con el hermano. Entonces, ayer recibí la siembra. Ayer. Y hoy compramos los ladrillos y él se está enterando ahora. Los ladrillos no los hierros, para poder suplir la necesidad de parte de las columnas que necesitamos de la pared sur. Y a mí me dice, si vienes a Jehová vuestro Dios. Amén. Ahora, ¿qué yo podría hacer con esta siembra, mi hermano? Me la. Pero ahora, ¿lo hacemos para Dios? Amén. No, no lo hacemos para Dios si yo me la como la ofrenda. No, sí, eso no. ¿Tienen hambre ustedes? No, lo hacemos para Dios. Fíjese algo, hermano. Nosotros en la oportunidad sí recibimos una ofrenda para nosotros y acá en las columnas estamos levantando. Nosotros con mi esposa nos movemos. Y saben que estaba hablando con un hombre de acá de Florencia, muy conocido por ustedes. ¿Tienen que saber cómo se llama? ¿Te interesa? Sí, Topo, el de la EPE. Ahora sí le quería decir. Y estábamos hablando y él fue porque vinieron los del servicio a cortar las ramas que tocan los cables de la electricidad, del cable de la línea eléctrica, y sin darse cuenta, ¡yum!, me lo cortaron al cable de casa. Entonces, le llamo, viene y mientras que el hijo de él, que trabaja con él en la empresa de servicios eléctricos acá, hacía el arreglo, hablábamos con él. Y me dice, ¿no alcanza 5.000 pesos para esto? Y sí, realmente lo alcanza. Y después yo le agarro y le miro y le digo, ¿pero cómo? Yo por un poquito más de 5.000 pago alquiler, luz, agua, impuestos, ¿cómo? Y todo le digo, gracias a Dios le dije todavía. ¿Me entiende usted? Ahora usted va a decir, ¿pero cómo? Pastor, yo estoy cobrando 8.000 pesos cada quincena y no me alcanza ni para la jeringa del hospital que me piden para la inyección. Pero si sirvieras a Jehová nuestro Dios, amén, Él bendice tu pan y tu agua. Ahora, cuando nosotros lo hacemos por amor, Dios bendice. Así que, hermano Alfonso, de allá en México, Ciudad de México, él es custodio de un abogado. Él pide oración siempre, habla y dice, ore por mi paz, porque ser custodio no es fácil. Y yo le digo, sí, está dando tu vida para salvar la otra. Le digo, correcto, mi hijo. Entonces, estén orando por Alfonso de México. Amén. Y él estaba hablando y me dice, ese pastor me dice, no les digo fecha, pero en este año serán enviados más recursos. Amén. Gracias. Ore por mí tan solamente, me dijo. Así que, hermano Alfonso,
los hierros para las columnas que necesitamos para la pared sur, Sí, Señor. que es la pared más larga que no tiene columnas puestas todavía, van a ser Gloria a Dios. Amén. ¿Van a orar por Alfonso o no? Amén, sí, Oren por Señor. Alfonso. Amén. Gloria Damos a gracias Dios. por la vida de él. Pero dice la Biblia que a la iglesia nosotros servimos. Ahora, si servimos a los hermanos de la fe, Dios aumenta el potencial para nosotros y la capacidad para nosotros, la parte financiera. Imagínense usted, hermano, cobrando 6.000 pesos, 7.000 pesos. Y usted dice, pero ¿cómo vivo? Y dale gracias a Dios porque todos los días tenés para comer, comprar ropa para tus hijos. Te vas al sitio de club cada que hay bailanta. O vas a ir a la toca ahora porque se cerraron los boliches. Pero tenés o no tenés. O ahora los 100 pesos para el sábado 16 para los carnavales y 23 de febrero acá. No, 100 pesos. Más vale venir a comer un asado acá en tu. Pero dice la Biblia, si sirvieres al Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Servir al Señor. Ahora, te dejo la segunda parte con el punto 2, que tendría que ser obedecido el primero, pero te dejo para terminar esta mañana. Entonces nos vamos a poner a hablar nuevamente, nos retiramos del salón y luego esta tarde nos reencontramos nuevamente. Dice, el primer punto es hacia la gente del mundo. Es hacia la gente del mundo, la gente de afuera. Te voy a aclarar algún pensamiento. Todo servicio a Dios comienza en la casa. Tú no puedes servir a Dios acánicamente y te olvidas de tu casa. Todo servicio comienza en tu casa. Es allí donde se establecen las bases de tu ungimiento, de tu ministerio y de tu expansión en el servicio. Amén. Cuando le predicamos, oramos por ello. Le aconsejamos. Yo hasta ahora estoy esperando a la Juana. Para 2 años. Juana, la mamá Juana. Hasta 2 años, casi se más de un año ya. La estoy esperando a la Juana. Y a la vecina de enfrente también. Ya me está revoltijando la hermana. Hasta la vecina de enfrente también. Al Antonio le estoy esperando. Quiero conocer al Antonio. Y no me acuerdo bien de otro nombre, hermano. Le estamos esperando. A la María le estoy esperando. Vive al lado de la casa de alguien. El hijo fue milagrosamente sanado por la oración. Tenía que quedar vegetal el chico por el accidente que tuvo acá en el paralelo. Y hoy está caminando por Florencia. María está ahí. Ya está trabajando. María está ahí. Diga, María está ahí. María está ahí. Vaya por María. Amén. Llenemos de María la iglesia. Tenemos que llegar a donde está necesitado. Le brindamos palabras de aliento. No que cuando nos encontramos en el cajero y decimos, no alcanza el sueldo, y sí, no alcanza, y ya comenzamos a maldecir también. Ayer fíjese, mire cómo nosotros buscamos culpar a todo el mundo. Ayer veníamos de Resistencia y venía una mamá con un chico discapacitado, pero ya con un problema motriz y un problema mental. Y se le terminó la batería de su celular porque él venía jugando con eso y mirando un dibujito allí. Se ve que con lo que la mamá le entretiene para apaciguar un poquito. Termina todo eso y el nene comenzó a ponerse nervioso. Y paramos en puesto de gendarmería en Basaí. Sube el gendarme, uno grandote. Sube el gendarme y le dice a la mujer, ¿cuánto tiempo nos va a demorar usted acá? Y el gendarme le pregunta por qué. Entonces la mujer dice, mire mi hijo, se le terminó la batería del celular, ya está nervioso, y ya esto, ya aquello. Señor, estoy cumpliendo con mi servicio, o si no, quéjese con Macri que él lo manda a hacer. Y es una ley que lo tienen de años. Pero como tienen que culpar a alguien, le culpa al que le contra en el turno. Nosotros, hermanos, tenemos que entender que las cosas no son así. Ellos brindan un servicio y nosotros tenemos que sujetarnos al servicio que ellos nos brindan. Pero no busquen pretexto, pues. Y algunos se rió por allí, yo calladito. Yo calladito, diría mi primo. Escucha esto. Debemos darle palabra de aliento, le debemos dar de comer, suplimos sus necesidades y le brindamos nuestro servicio como servidores del Señor. Estamos siendo ministros de esa manera. Amén. Diga conmigo, yo ministro a la gente de afuera. Traigan un alma. Traigan un alma.
sirvan afuera, vayan a las calles, Jesucristo, vayan a las naciones. No se me queden acá, se verán, dijo Jesús. Les doy autoridad, pero tienen que ir. Entonces usted tiene que traer almas. Inviertan, inviertan, inviertan. Fíjese el trabajo hormiga que se hace en Campo Arte. Todos los días de reunión, la gente sale, recorre casa por casa, hasta que se le vaya acomodando a los hermanos para que no esperen, sino que solo lleguen. ¿Me entienden? Pero usted tiene que ir a buscar. Traiga. Mañana trae un alma. El domingo trae otra. El miércoles trae otra. Salva. Me lo trae a la rastra a tus hijos, a tus yernas, a tus nueras, tus yernos, me lo traes y comenzamos a servir al Señor. Terminamos con esto para poder continuar la semana que viene, en el ayuno, porque esto vamos a ir todos los días viernes. Y el que da semilla al que siembra, y para el que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, tu cosecha, tu siembra, tu trabajo, tus recursos. Y aumentará los frutos de vuestra justicia, es decir, que no va a haber quien te señale. Mire, te voy a decir algo importante. Van a hablar de ti, pero nadie va a poder acusarte de ti. Ayer casualmente estábamos nosotros, pasó alguien por casa, estábamos mi esposa y yo solos, ahí sentados en la vereda a la tarde, charlando un rato, tomando unos mates, y pasó alguien, Pepe. Y esa persona, hermano, habló de nosotros por lo que otros hablaron. No nos quería ver ni siquiera en caja de fósforo. No nos quería ver. Ahora, la vez pasada yo me acerco a su casa para hablar con ellos. ¿Y sabe qué pasó? Que rápido, como de una silleta, vino, me colocó abajo la sombra donde ellos estaban. Me dijo, siéntese. No, yo estoy de pasada. No, usted se me sienta un rato. De usted me trata. Siéntese un rato así. Y empezamos a hablar y me sacó tema de conversación. Cuando anteriormente no, pero ¿por qué, mi hermano? Porque cuando hay algo que se levanta en contra tuya, Dios se levantará a favor tuyo. Por eso la Biblia dice que Él dará frutos de vuestra justicia, de tu caminar con Dios en una palabra. Como tú camines, es tu defensa. Si tú estás caminando justamente, rectamente, te esfuerzas para hacer lo correcto ante Dios, Dios se levanta a favor tuyo. Por un camino vienen, por 7 huirá, dice la palabra. Así que usted, diga conmigo, Dios aumentará los frutos de mi justicia, para que estés enriquecido en todo, para toda liberalidad, no para que te liberes, sino para que des, la cual produce por medio de nosotros acción de gracia, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracia a Dios. Amén. 2 Corintios, capítulo 9, versos 10 al 11. Entonces, en esta mañana, atienda la casa del Señor, busque servir a Dios, haga las cosas por el Señor, piense en las cosas que Dios le agradará que usted haga, busque de Él constantemente y Dios se encargará de su vida. Amén. Nos ponemos sobre nuestros pies esta mañana, vamos a volver a orar. Hasta acá la enseñanza.